Bona vesprada a todos y a totes. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este pequeño gran espacio en el que compartir, ¿no? Y que nos ha dedicado Esteles a todos y a todas. Yo tengo el gran honor de presentaros a Rocío, que es doctora por la Universidad de Alicante y profesora titular del Departamento de Enfermería, en el que su labor investigadora destaca en salud mental, calidad asistencial e innovación docente, especialmente en simulación interdisciplinar. Cuenta con más de 50 artículos, más de 10 capítulos de libro y es miembro del grupo en investigación en cuidados disabial y del grupo Atención centrada en la persona e innovación en resultados de salud de la Universidad de Alicante. Desde diciembre de 2023 desempeña el cargo de decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y me voy a permitir la libertad de añadir que personalmente es toda una referente por su implicación y liderazgo con la profesión enfermera. Así que, Rocío, cuando procedas, estaremos encantada de escucharte tu ponencia La salud mental como indicador de salud democrática. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es un placer y me pone súper nerviosa. Porque, bueno, teniendo en cuenta que todos vosotros sois, voy a pensar, la gran parte de vosotros sois profesionales, uno siempre se plantea que puede decir que no se sepa ya. Y bueno, pues he apostado por esta temática porque parece que un poco los tiempos nos lo piden. Quería aprovechar este espacio para poder reflexionar al respecto. A pesar de que este concepto de salud democrática no es un concepto validado, no es un concepto canónico, me parece interesante emplearlo un poco para contextualizar la situación que estamos viviendo estos días. Y para ello me gustaría empezar. Que el cursor me deja. Si grito Pablo. Vale, el cursor ya se mueve. Sí, vale, sí, ya está. Sí, ya está. Gracias. ¿Qué nombre tenía que gritar que no fuera Pablo? Manu, gracias. Bueno, pues la pregunta que va a conducir la ponencia sería si puede una sociedad aspirar a una salud mental sólida cuando su clima, su economía y su geopolítica se están tambaleando de manera simultánea. Esta pregunta es una pregunta, por supuesto, de carácter clínico, porque vamos a hablar de diagnósticos relacionados con el malestar psicológico, pero también social, porque ese malestar está mediado por los determinantes sociales de las personas que viven en esa sociedad, el empleo, la vivienda, incluso su código postal. Y, por último, con un carácter político. ¿Por qué? Porque esos determinantes sociales están mediados por las estrategias públicas que esos gobiernos despliegan. Esta pregunta surge de escenas que han dejado de ser distópicas y aparecer en películas de ciencia ficción. Ya son escenas, son imágenes que vivimos día a día. Personas desplazadas por procesos geopolíticos, personas desplazadas por problemas climáticos, también pérdida de hogar y medios de vida por los mismos motivos, incertidumbre sostenida por todas estas cuestiones. Estas tres escenas surgen de algo muy curioso y es que a día de hoy el 40% de la población mundial, es decir, por cada 10 personas que estamos aquí, casi uno por fila, al menos ha vivido ya un evento climático extremo. Si venís de la zona centro de Madrid, vivisteis la Filomena. Si sois de la región mediterránea, habéis vivido muchísimas olas de calor, por supuesto la Dana de Valencia, pero también inundaciones en Torrevieja o en otras regiones del litoral mediterráneo. Todo esto hace que nos veamos expuestos a estos eventos climáticos. Vamos a analizarlos profundamente para empezar. Su impacto sobre la salud mental no se produce de una sola manera, sino de tres. De manera directa, evidentemente, si una riada se lleva por delante tu vivienda, se lleva por delante
digámoslo así, pero bueno, es crudo, pero es así, se lleva por delante personas, tus familiares, también tu negocio, lo que te da de comer, por decirlo así. Todo eso es un impacto directo y todo eso va a producir mayores riesgos de depresión, mayor riesgo de trastorno de estrés postraumático, pero también si esto sucede de manera indirecta. Es decir, la pérdida del hogar y los medios de vida, una vez se reponen, siempre queda esa incertidumbre de voy a poder sufragar la hipoteca que ya pagaba más la que tengo que pagar ahora por ese nuevo negocio, por ese nuevo vehículo, por esa nueva vivienda. ¿Va a responder mi gobierno? ¿Va a darme ayudas para soportar todo esto, todas estas nuevas necesidades? Y luego también tenemos el impacto anticipatorio, es decir, personas que directamente no han sufrido estas situaciones, personas que ni siquiera lo han vivido de primera mano, pero que tienen ideas rumiativas al respecto, miedos al respecto. Y esto, por ejemplo, es muy elevado en la población adolescente y joven. ¿Por qué? Porque es población a la que ya se le ha formado con los ODS, que ya se les ha dado una muy buena formación desde la escuela, el instituto, en las universidades, con toda esta tendencia ecológica y que ahora ven que el mundo va a peor. ¿Y esto cómo lo vemos? Pues hubo un macroestudio con más de 10.000 participantes autoaplicado en el que se les preguntaba al respecto de cómo les afectaba el clima en su día a día y cómo les preocupaba. Y si veis, el 59% de los jóvenes que se encontraban entre los 16 y los 25 años decían estar muy o extremadamente preocupados por el cambio climático. Además, un 45% decía que estos sentimientos afectaban negativamente a su vida. Es decir, por ejemplo, por las noches, en los verbatines, se explicitaba que, por ejemplo, por las noches, cuando se iban a dormir y tenían ese tiempo previo a conciliar, les preocupaba pensar qué iba a ser de ellos cuando fueran más mayores. ¿Iba a ser el mundo como es ahora? ¿Iban a poder estar cerca de sus padres o iban a tener que vivir en otras zonas? ¿Iba a ser su pueblo, sus ciudades, iban a ser iguales o iban a tener, tened en cuenta que estamos hablando de población joven, o iban a tener que vivir, por ejemplo, bajo tierra o irse a vivir a grandes urbes y dejar sus núcleos rurales? Y además el 75% de ellos creía que el futuro era aterrador. Otro estudio que había en Chile, que se realizó en Chile en el año 2017, decía que el 70% de las personas preguntadas creía que iba a tener que abandonar su zona de nacimiento y desplazarse a zonas que no fueran ni inundables ni que se propagaran fuegos con facilidad, porque eran de áreas boscosas. Y de los que respondieron que estaban muy preocupados, que coincidía con esta encuesta en el porcentaje, 2 de cada 3 no quería tener hijos porque pensaban que el futuro era catastrófico. Es decir, todas estas preocupaciones median muchísimo nuestra funcionalidad. Las tomas de decisiones vitales como ¿dónde voy a vivir? Y si voy a tener hijos, están mediadas por preocupaciones relacionadas con el clima. O sea que no es un tema baladí, es un tema central para esta población adolescente y joven. Y nosotras como enfermeras, ¿esto cómo lo vemos en consulta? Porque cuando entran por la puerta no hay motivo de consulta. Clima, ¿no? ¿Esto cómo lo vemos? Bueno, pues vemos más malestar emocional y hago hincapié que sobre todo en población adolescente y joven, miedo, tristeza, que además es persistente, mucha irritabilidad y además muy mal definida. Porque muchas veces sabéis que relacionado con la ansiedad las personas no siempre tienen claro qué es lo que les está causando ese malestar. No lo identifican sobre todo cuando es algo incipiente. Además, problemas de insomnio, agotamiento, hipervigilancia, ¿no? Estar con muy reactivos. Sensación de desbordamiento, como que una pequeña gota ya va a hacer que exploten. También síntomas psicosomáticos, porque sabéis que cuerpo-mente en problemas de salud mental son uno y muchas veces no se representan con esa sintomatología de ansiedad-depresión, sino que se manifiestan a través de síntomas psicosomáticos que muy reactivos son todos los problemas cardíacos, digestivos, pero también dermatológicos. Con lo cual, aquí me interesa dar un paso más después de hablar del clima extremo
y empezar a ver cómo amenazan también las crisis económica y la desigualdad estructural a estas personas que ya vienen con preocupaciones relacionadas con el clima. Porque las crisis no afectan por igual a todo el mundo y no afectan por igual a una sociedad que está cohesionada que a una sociedad que está fracturada. ¿Por qué? Porque las que están fracturadas tienen unas redes de apoyo mucho más frágiles, unas redes de apoyo que pueden ser formales o informales, que puede dártelas el gobierno, el Estado, o te la puede proporcionar tu comunidad, tu familia, tu centro espiritual. Entonces, cuando la riqueza se concentra de forma extrema, y como bien señala la Oxfam, un 1% de la población mundial recauda el 95% de la riqueza mundial, eso genera una sociedad muy, 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 muy desequilibrada. O sea, no hay balanza que dé para eso. Con lo cual, lo que tenemos es menor confianza institucional y eso genera agitación, ira, sentimientos de enfrentamiento hacia la institución porque se piensa que no te va a proteger, que no te va a defender ante cualquier evento y además una polarización afectiva. ¿Y cuál es el riesgo de la polarización afectiva? Que tenemos a un grupo de población que si éste se ve afectado por la crisis, éste no le va a querer ayudar. Con lo cual se produce una individualización, que es un poco lo que estamos viendo ya en nuestra sociedad europea y que se ve perfectamente en sociedades latinoamericanas y sociedades americanas estadounidenses, me refiero. Con lo cual la desigualdad socioeconómica es un predictor muy potente de trastorno mental. Y cuando esa desigualdad además se le suma inestabilidad política, aquí lo que tenemos es que se produce una interpretación de cómo suceden las cosas. ¿Qué quiero decir? Cuando las personas sufren por cuestiones políticas, evidentemente es porque se ven alineados o desalineados con las personas que están tomando decisiones, ya sea a nivel regional, a nivel estatal o en otras esferas. En la medida que tú te veas desalineado, cualquier decisión que esos gobiernos tomen va a hacer que tú saltes. Pero aquí también sufren aquellas personas que están alineados políticamente con el gobierno y se sienten defraudados porque toman decisiones que les perjudican. Con lo cual, aquí tenemos un tercer mecanismo, una tercera dimensión, la climática, la institucional y la política. ¿Por qué? Porque aquí cómo se vive y se interpretan todas las decisiones que toman los agentes políticos es lo que va a determinar el malestar. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Personas que ante el advenimiento de elecciones, personas ante las resoluciones a nivel legislativo, pues se van a producir, ¿cómo decir? Es que intento mantenerme neutra, pues vamos a tener personas que van a salir a la calle a reivindicar o no van a salir por miedo a lo que su gobierno pueda hacerles, porque a lo mejor el poder salir a la calle no es un derecho que tengan los ciudadanos en esa zona. Con lo cual, no todas las personas, en conclusión, no todas las personas reciben los mecanismos de cambio del mismo modo ni le dan el mismo significado. Con este mapa simplemente lo que quería era poder conjugar, es un mapa que es ilustrativo, no es exhaustivo, lo digo por si alguno de vosotros conoce que se está produciendo una guerra en un lugar del mundo y no lo veis reflejado, ha sido como ilustrativo, ¿de acuerdo? Entonces, que he querido que pudierais ver cómo a nivel mundial, en todas las regiones del mundo, en todos los continentes, o bien en los últimos 5 años se han producido problemas climáticos extremos, puede ser, por ejemplo, en la península ibérica, en la India, en Brasil, por inundaciones, en Australia o en Asia, pero también a la vez se han estado produciendo conflictos políticos o rupturas institucionales, pero también grandes crisis económicas. Es decir, todo eso se está conjugando a la vez. Y lo más curioso de todo esto es que, por ejemplo, si podemos ver la distancia que hay entre
Ucrania o Gaza con la península ibérica y decir, bueno, esto a mí no me afecta directamente, pero bueno, todos los que estamos aquí sabéis que estamos pagando más por los alimentos, que estamos pagando más por la gasolina, que tenemos desde hace años personas desplazadas que están buscando acogida y igual que esto está sucediendo en esta región euroasiática, esto también está sucediendo en otras partes del mundo, de personas del sur de América intentando buscar una salida a las situaciones políticas o económicas que están viviendo sus respectivos países, intentan ir a países, sobre todo en el norte, en busca de una mejor situación, ¿no? Con todos los problemas que esto está causando de personas y trata de blancas y este tipo de cuestiones, que son simultáneas y muy duras. Con lo cual, aquí lo que tenemos son personas que encima que son desplazadas, también están viviendo esas situaciones. Es decir, aquí hay como una doble vulnerabilidad. Soy víctima de una crisis, ya sea climática, de desigualdad o política, y además, como soy un grupo vulnerable, esto me afecta más. ¿Por qué? Porque tengo menos capacidad de resolución, o bien por mi situación económica, o bien por mis redes de apoyo, sea. Y con lo cual esas macrocrisis concentran daño ahí donde más fragilidad existe. ¿Quiénes son estos grupos? Pues por supuesto grupos migrantes, mujeres con ya sobrecarga de cuidados, personas mayores, personas con enfermedades crónicas, desplazados climáticos y poblaciones de zonas con rentas bajas. Por ejemplo, hay una calle de Madrid que no sé replicar, disculpadme porque no recuerdo cuál es, pero bueno, es una calle central en función de si vives en los pares o en los impares, que sabéis, no sé si esto sucede en todos los países igual, pero en España, en términos generales, si vives a la derecha, vives en el 2, en el 4, en el 6, en el 8, así hasta que se acabe la calle, y en el lado izquierdo están el 1, el 3, el 5, el 7 y así hasta que acabe la calle. Bueno, pues la esperanza de vida de las personas que viven en los pares y en los impares, en esta calle que no sé replicar, pero lo podéis googlear que seguro que sale rápido, hay una diferencia de 2 años de esperanza de vida. Es decir, hay determinantes sociales que son muy importantes y esto está sucediendo en un país que tiene una buena red de apoyo que, bueno, comparado con otros países estamos muy bien, ¿vale? Para que podáis ver los determinantes sociales, el código postal, lo importante que es. Y no quería, como experta en salud mental, no quería dejar de reseñar que también hay otro grupo de población vulnerable que son las personas que ya están diagnosticadas de un trastorno mental grave. ¿Por qué? Porque estas personas en crisis previas, como la crisis pandémica, ya pudieron vivir de primera mano a nivel global cómo se dejaron desatendidos ciertos derechos principales y fundamentales, como el derecho a la salud, el derecho a la libertad de movimiento o el derecho a la asistencia. ¿Por qué? Porque bueno, esto fue un plan de contingencia mundial, en el que enfermeras de las unidades de hospitalización psiquiátrica fueron desplazadas a unidades de infecciosos u otro tipo de unidades, con lo cual estas personas, si tenían una situación aguda, ya no podían ingresar y tenían que ser contenidas por sus familiares en una situación de encierro domiciliario. Además, aquellas personas que eran consumidoras habituales de ciertas drogas no podían ir ni a consumir su droga, pero tampoco podían ir a los centros de salud pública a por la medicación que les ayudaba a no drogarse. Con lo cual teníamos problemas muy graves de ira, problemas muy graves de conductas adictivas mal asistidas en esta población vulnerable. Aquí esto no puede volver a suceder, porque estas personas que ya padecían trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar, trastornos psicóticos, problemas de conductas adictivas, en estas situaciones, en una ruptura de continuidad asistencial, son un riesgo para sí mismas, pero también para sus familias. Y ahora de todo esto debemos aprender. Con lo cual, ahora lo que me gustaría es poder posicionar dónde está la problemática. La problemática la tenemos en que ya hemos visto que hay una dimensión que es la climática, una dimensión que es la institucional y por último una dimensión que es la
geopolítica y donde todas confluyen, ahí es donde tenemos la crisis colectiva de la salud democrática, que es ahí donde se erosiona la salud mental. Con lo cual, la salud mental poblacional puede leerse como un indicador sensible de la salud democrática, que sería esa capacidad que tienen los gobiernos del sistema para generar bienestar, cohesión social, seguridad y equidad. Y claro, ahora, claro, si planteamos un indicador, habrá que plantear cómo medirlo. Entonces, en realidad, no tenemos que inventar nuevas métricas, sino cambiar la perspectiva con la que utilizamos las variables que ya tenemos en la encuesta europea de salud, en la encuesta nacional de salud o en otro tipo de indicadores. Por ejemplo, ahora ya estamos midiendo tasas, prevalencias de trastornos de ansiedad, de depresión, de consumo de tóxicos, de conducta suicida, de trastorno de estrés postraumático, pero si lo hacemos desde un punto de vista individual o desde un punto de vista, en España, un tercio de la población, que es lo que es, un tercio de la población sufre un trastorno mental grave, pues eso no nos dice mucho, es como algo anecdótico. Pero cuando esto lo cruzamos con otras variables como las que hemos visto anteriormente, esto sí que nos da una visión de cómo es la salud democrática de esa región. Con lo cual, añadirle, cruzar esas variables con el empleo o el desempleo, con la vivienda y la dignificación de esa vivienda, con el apoyo social, con el sentido de pertenencia que tienen esas personas a su espacio donde viven, a la percepción de desigualdad. Pues todo eso nos va a dar la capacidad de medir la salud democrática. Y como siempre, ¿quién tiene que dedicarse a esto? ¿Quién debe hacerlo? Bueno, pues que la enfermería está bien posicionada para hacer esto. ¿Por qué? Porque ya lo hacemos. En realidad esto ya es algo que hacemos. Y es verdad que aquí las enfermeras de comunitaria y las enfermeras de salud mental es algo que tienen como muy integrado, porque en sus anamnesis siempre incluyen el contexto. O sea, no hay una anamnesis en la que no incluyan el contexto. Es verdad que aquellas que desarrolláis vuestra profesión en contextos hospitalarios o en contextos de primeros intervinientes es más difícil, pero es cierto que hay ciertas especialidades de enfermería en el que esto es su día a día y da muchísima información y además te da la fotografía completa porque entiendes a la persona y a su contexto. Es como que va todo en un pack, en la misma fotografía. Entonces, las enfermeras tenemos una presencia cotidiana, si no soy yo, eres tú, ¿no? Y además tenemos una buena comunicación a través de las historias clínicas y si no la hay, debemos procurar que así sea, para tener toda esa fotografía. Además, tenemos la capacidad a través de esas anamnesis de detectar el sufrimiento de manera temprana. Quizá todavía las personas que recibimos, que atendemos en nuestras consultas, todavía no saben ponerle nombre a lo que le pasa, pero nosotras sí que tenemos esa capacidad. Después, tenemos legitimidad social. Afortunadamente, a pesar del elevado número de agresiones, a pesar, ¿no?, porque vienen también un poco por el contexto social que estamos viviendo, pero es cierto que es una profesión con legitimidad social y ética del cuidado. Y además somos un puente entre la evidencia científica, la comunidad y las políticas públicas, con lo que denominaremos liderazgo y gobernanza del cuidado. Gobernanza y liderazgo del cuidado, ¿qué implica? Pues implica organizar la respuesta, pero también traducirla a la práctica. Es decir, tenemos la capacidad de tener una respuesta comunitaria, de participar en proyectos de coordinación intersectorial, participación ciudadana, también de liderar esos espacios, pero también de traducirlo a la práctica con cribados de vulnerabilidad, con intervenciones breves de apoyo, que pueden ser de carácter emocional, validando a las personas que atendemos esas emociones que les está causando todas estas crisis, también con intervenciones educativas, no solo de ambientales, por ejemplo, para reducir la ecoansiedad, vamos a seguir reciclando, reutilizando y demás, sino también ser líderes en diseñar rutas post-evento. Es decir, si volvemos a sufrir una dana, ¿cuál tiene que ser el flujograma? Si volvemos a sufrir un evento como el COVID, ¿cómo tenemos que organizarnos para que no se vea parada nuestra asistencia? Y además, estar en las mesas donde se están tomando las decisiones.
Con lo cual, para responder a la pregunta, ¿puede una sociedad aspirar a una salud mental sólida? Pues bueno, cuando las macrocrisis se vuelven algo del día a día, la sociedad solo puede aspirar a una salud mental sólida si dispone de suficiente capacidad colectiva, de protección, cohesión y respuesta. Y para finalizar, me gustaría, para que tengamos esa percepción de que todos somos uno, hace recientemente poco la astronauta Christine Koch, cuando volvió de su viaje con la Artemis II, dijo una frase que es muy potente, que es Planet Earth, you are a crew. Con lo cual aquí lo que nos está diciendo de fondo es que compartimos vulnerabilidad, pero también estamos para ayudarnos los unos a los otros. Y aquí la salud mental no es solo un resultado clínico individual, también es una expresión de las condiciones sociales, institucionales y relacionales en las que vivimos. Y en crisis, la enfermería es un pilar democrático que acompaña, articula respuestas y además sostiene el vínculo social. Gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Me ha parecido súper interesante, no solo como enfermera, sino también como enfermera de salud mental. Y bueno, si os parece, dejamos estos 2 minutitos por si alguien tuviera alguna pregunta, alguna sugerencia. Yo recomiendo aprovechar este espacio con esta ponente. Yo solo quiero felicitar a la ponente porque ha sido magistral, ¿eh? Ha sido una ponencia excelente. Nada, muchas gracias, Rocío. Yo no tengo nada que preguntar, mucho que aprender. Gracias. Pues yo sí que voy a aprovechar este espacio. Y Rocío, te quería preguntar, pues por ejemplo, ¿qué diferencia habría entre una intervención enfermera habitual y una intervención basada, ¿no?, desde la perspectiva o desde este marco? Bueno, en términos generales, tenemos que pensar que, por ejemplo, el abordaje que haríamos de la ansiedad no va a diferir en intervenciones de la que haríamos con ecoansiedad. Lo único que va a determinar la diferencia es lo que el paciente perciba que es la causa principal. Con lo cual, el manejo de la ansiedad va a ser exactamente la misma. Si fuera de la depresión, exactamente. Lo único que vamos a tener, lo único que va a cambiar es si, por ejemplo, esa ecoansiedad, lo que vamos a determinar, como he dicho anteriormente, es vamos a promover proyectos educativos, vamos a intentar que en esa intersectorialidad que los centros educativos se involucren y que enseñen a sus estudiantes que, aunque la situación es esta, la humanidad siempre ha tenido la oportunidad, como es CELE, de readaptarse, de recomponerse, de redirigirse. Es decir, no todo está perdido. ¿Cuál es el problema? El problema es que las redes sociales nos están diciendo una y otra vez, y sobre todo cada vez, 2016, la primera noticia, todo va fatal, 2027, todo va fatal, 2028, será lo mismo, porque son dinámicas culturales que no sé por qué nos encanta desde los mayas decir que todos los años van a ser el último. Entonces, lo que necesitamos trabajar, sobre todo con esta población que todavía no tiene esa capacidad de proyección que tenemos los adultos, es de aprender a mirar con distancia. No esto ha pasado siempre, això ha sigut tota la vida aixina, que decimos en mi Alcoy profundo, pero el decir, bueno, vamos a aprender a mirar las cosas con perspectiva, tú puedes hacer, aunque tú creas que ese reciclaje que hacéis en casa no es suficiente, aunque ese ir a limpiar las playas como intervención educativa no va a ser suficiente, pero que todos rememos en la misma dirección y que consigamos hacer voluntariados y demás, eso sí que son intervenciones que van a apoyar y van a reducir toda esa sintomatología. Muchísimas gracias, Rocío. Queda inaugurada la mesa inaugural.